Buenas tardes, somos el equipo número 9 y venimos a presentar mm, dos, dos temas muy importantes que van ligados hacia el diagnóstico de muerte, muerte ya sea hospitalaria o una muerte clásica. Vamos a revisar diferentes definiciones, conceptos, para entrar en detalle en cómo diferenciarlas y cuál es su importancia, ya que esto viene gracias a la unidad de cuidados intensivos y por ende tenemos que saber las diferentes definiciones y contemplarlas. Para diagnosticar una muerte, un paciente ya puede tener signos vitales, pero en los cuales su estado de vigilia está afectado y por ende ya jamás responderá a estímulos. Bueno, comenzando. Introducción, el problema bioético. Dice que no sabemos establecer una muerte clara porque a causa del avenimiento de la unidad de los cuidados intensivos desde la mitad del siglo pasado, pues las definiciones de muerte se han tergiversado. Pues. Una muerte clásica era aquella donde el paciente ya dejaba de respirar y ya dejaba de latir su corazón, pero ahora el paciente puede presentar funciones vitales óptimas, pero puede no tener respuestas a estímulos externos y por ende es una muerte encefálica o muerte hospitalaria, porque el paciente después de haber sufrido, o de, bueno, sí, después de haber sufrido tal alteración, pues aunque mantenga sus funciones vitales, él ya no va a ser apto para la vida. Bueno, el objetivo es que el médico sepa en qué momento el proceso es irreversible, tanto clínico, neurofisiológico y o imaginológico, para no actuar más si es el caso. Esto quiere decirnos que para no llenar el hospital, o más bien para no llenar la unidad de cuidados intensivos de pacientes de este tipo, tenemos que hacer diferentes estrategias para el diagnóstico de una muerte hospitalaria bien establecida, y así no llenar o no aumentar la demanda. En ese sentido, pues no llenar con pacientes que ya no puedan tener una sobrevida normal, aunque sus funciones vitales sean óptimas. Las definiciones: agonía, que es lo que precede la muerte, es el proceso que lleva al desenlace de muerte, está antes de la muerte y a veces imbrica la muerte, quiere decir que se superpone, que el paciente puede estar en agonía, que el paciente puede asemejar a una agonía, pero el paciente ya presenta muerte. Una muerte clásica es cuando la persona ya no tiene ni respiración ni latidos cardíacos. Una muerte hospitalaria, como en la unidad de cuidados intensivos, en, en pacientes intubados o pacientes que reciben múltiples fármacos, esta muerte no es clara y no es exacta, pero debido a la alta demanda de estos pacientes, tenemos que establecer estrategias para poder identificarlos. La eutanasia es la intervención aceptada por el paciente de manera voluntaria y realizada por el médico, en el cual se celebra la muerte en un paciente desahuciado. Aquel paciente que sufre una enfermedad crónica o aquel paciente que tiene un desenlace mortal, ya sea muy, se puede decir muy álgico, con mucho dolor, o que está sufriendo demasiado dolor y que en sí su causa o su padecimiento es irreversible, pues se puede optar por una eutanasia. La eutanasia activa es cuando el médico entra en contacto, entra en acción, sea por medio de un procedimiento médico, se acelera la muerte del paciente. Y la eutanasia pasiva es aquella donde el médico simplemente deja, sin hacer alguna acción médica, deja que el transcurso de la enfermedad vaya y termina en un desenlace. Las definiciones neurológicas es importante para poder tener un entendimiento de la muerte cerebral.
El estado de conciencia es la capacidad del sujeto para darse cuenta de sí mismo y del ambiente que lo está rodeando. El estado de alerta y vigía es la respuesta espontánea del hombre a estímulos del medio ambiente, ya sea cuando pasa el aire que lo sienta, ya sea cuando tropieza o cuando simplemente toca algo por medio de su tacto y se da cuenta de que está presente. Las alteraciones en el estado de conciencia son realmente las alteraciones del estado de vigilia, y estas pueden ser de dos tipos. Anatómicas, un efecto masa, ya sea algún tumor que comprime alguna parte del encéfalo, o las funcionales, donde la homeostasis fisiológica se ha perdido y puede haber afectaciones del parénquima, del parénquima encefálico. Hay tres tipos generales de alteraciones del estado de conciencia: la somnolencia, el estupor y el coma. La somnolencia es cuando hay un estímulo verbal, pero tú respondes lentamente a él, como cuando te están hablando y abres lentamente los ojos. El estupor, hay una respuesta a un estímulo físico álgico, que es decir, doloroso, pero cuando le estás hablando simplemente el paciente te ignora o simplemente no se percata de que le estás hablando. Entonces debe haber un estímulo físico álgico para que éste responda. Y en el coma no hay respuesta a ningún estímulo externo. Ahora, siguiendo con más definiciones neurológicas, tenemos dos posiciones que son importantes, ya que son signos de un mal pronóstico. Tenemos la posición de celebración y la posición de corticación. La posición de celebración indica que allá hay un daño muy severo a nivel del parénquima encefálico o también a nivel del propio tronco encefálico. Bueno, como vemos, puede estar el paciente con los brazos extendidos hacia caudal y con las manos hacia afuera, como si formaran una E. Al contrario de la posición de decorticación, donde el paciente flexiona tanto sus pies, sus extremidades inferiores, y donde superpone una extremidad inferior sobre la otra, como que las entrelaza, y sus extremidades superiores simplemente son flexionadas y las mueve hacia adelante, y también las entrelaza. Como la clasificación de Glasgow, muy importante. Esta nos indica cómo vamos a clasificar el coma, en qué estadio está el coma y qué tan afectado está el estado de vigilia. Se basa en tres parámetros: en la respuesta del estímulo verbal, una respuesta motora y la respuesta de la apertura ocular. Escala de Glasgow mediante diversos puntajes que van desde 1 a 5 puntos en la respuesta verbal y de 1 a 4 puntos en la apertura ocular y de 1 a 4 puntos también, si no me equivoco, en la respuesta motora, nos va a dar entre ellos mismos un total de 15 puntos. No, que diga, es de 1 a 5 en la respuesta verbal, de 1 a 4 en la apertura ocular y de 1 a 6 en la respuesta motora. Bueno, cuando tenemos una escala de Glasgow alta, ya sea de 14 a 15, el PX está normal, quiere decir que su estado de vigilia está funcionando perfectamente. Cuando tenemos una escala de Gauss de 4 a 8, quiere decir que el paciente está grave y su estado de vigilia está afectado de una manera moderada a grave. Y cuando hay una escala de Glasgow de 3, quiere decir que el paciente está muy grave y que este no está respondiendo ni siquiera a ningún estímulo. Bueno, tenemos la anatomía del coma y la muerte encefálica. Bueno, la anatomía del coma más que nada se basa hacia la formación reticular que está en el tronco encefálico. Esta formación está formada por tres núcleos que son mediales, paramedianos y laterales. Estos tres núcleos se coordinan con las respuestas de la respiración, con las respuestas cardíacas y con las respuestas vasomotoras. Entonces regulan y coordinan estas funciones, pero también regulan y coordinan las funciones del estado de vigilia. Por ende, estos cuatro, a su vez,
están dadas por las diferentes neuronas de los tres núcleos que ya había mencionado antes. Entonces, si yo afecto un núcleo, si afecto un grupo de núcleos que coordinan en estado de vigilia, pero los otros tres grupos de núcleos están en perfecto estado, por ende, el paciente puede presentar funciones vitales óptimas, pero su estado de vigilia está perdido. Por ende, es como si estuviera en un coma, pero presenta sus funciones vitales, eh, ya sea de buena manera o de una manera, se puede decir, mala, pues, pero en sí las presenta. Pero eso no quiere decir que el paciente vaya a ser productivo, simplemente al perder su estado de vigilia, pierde pierde su condición de funcionar de una manera social o de una manera productiva. Por ende, se puede considerar como una muerte encefálica. Entonces, al considerar la muerte encefálica, tenemos que ver si este grupo de neuronas, aunque se mantengan las tres de las funciones vitales, pero esté dañada de estado de vigilia y que además hay una muerte neuronal ya bien establecida, pues se pasa a clasificarla como muerte encefálica. Entonces, no sirve de nada que tengamos, se puede decir, un familiar, sí, un familiar que tenga sus funciones vitales bien o que esté respondiendo, pero que no responda a estímulos externos. Es como si estuviera en un estado vegetativo, pero pero aquí, como el estado de vigilia está afectado de tal manera que ya es irreversible, se considera como una muerte encefálica. Yo les voy a hablar sobre lo que son las implicaciones médicas y sobre las implicaciones éticas. En lo que son las implicaciones médicas, el hecho de que existiera el poder hacer trasplantes al paso del tiempo propició la reflexión del concepto de muerte cerebral, en donde eh, hay- se le añaden aspectos médicos, jurídicos y éticos al mismo concepto. Por ende, si nosotros nos preguntamos si en terapia intensiva existe un paciente en coma, pero que este paciente tiene el resto de las funciones conservadas, nosotros decimos, ¿cuándo es el momento correcto para decir que este paciente ha muerto? Y todavía más, si este paciente fuera candidato para utilizar sus órganos para trasplante, pues esto confundía mucho en un principio, trajo consigo muchos debates, interrogantes, controversias, que poco a poco, claro que se fueron clarificando, pero en medio hubo muchas cosas. Por ejemplo, en un principio no estaba claro cuándo se determinaba que un paciente moría. Entonces, también se planteó la interrogante de, ¿debemos seguir esperando a que el paciente mejore con el uso de fármacos para recuperar su estado de alerta, sabiendo que este paciente pues, claramente puede ser un probable donador? Eh, entonces, gracias al avance que hubo en lo que es la tecnología y sobre todo el avance en lo neurológico, pues los debates y controversias aún siguen existiendo. Sin embargo, cada vez hay más puntos que esclarecen el hecho de que una persona ha fallecido. Entonces, por otro lado, cualquier médico posee el poder para decir qué es la muerte clínica, en donde se le tiene el poder para emitir un certificado de defunción, pero cuando este paciente tiene ciertas funciones y otras ciertas funciones no, entonces un médico no puede ser cualquier médico, tiene que ser un médico de preferencia un intensivista o lo que es un perito, ya que estos médicos poseen conocimientos tanto en el área de de la neurología como en el área de la neurocirugía. ¿Ok? Ahora, hay criterios para lo que es, hay criterios que avalan el hecho de que una persona pues ha muerto sobre todo, en donde los puntos a tomar en cuenta son que pues obviamente el paciente esté en coma, que tenga ausencia de reflejo de lo que es el tronco cerebral
y ausencia del reflejo vasopresor y respiratorio. Lo que es el reflejo vasopresor, esto quiere decir que exista poca variabilidad en lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ok? Y que no exista obviamente el uso de fármacos para mantener la presión arterial. Se hace también un test de apnea en donde se quita el ventilador por algunos segundos para ver que hay ausencia de automatismo. Eh, entonces, hay tres pasos específicos, los cuales son para determinar lo que es la muerte cerebral. En el primer paso hay una respuesta motora generalizada en donde se dice que esa respuesta motora está ausente. El segundo paso son los reflejos de lo que es el tallo cerebral y están ausentes, que incluyen falta de movimientos de la cara al apretar lo que es la articulación temporomandibular, ausencia del reflejo a la luz en el ojo y ausencia de lo que es el óculo vestibular. Y la 3 pues es la prueba de la apnea positiva, en donde se retira el ventilador y la presión parcial de oxígeno, en donde es menor a 60 milímetros de mercurio, va a aumentar a más de 20 milímetros sobre su basal posterior a las tomas en los diferentes intervalos de tiempo. ¿Ok? Em, Como tal, pues esto vendría siendo lo que es la implicación médica. Eh, y sobre lo que es la implicación ética, pues bueno, primero que nada hay lineamientos de determinación de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se considera al paciente no solo en el aspecto médico, sino que por primera vez se incluía lo que es la manera ética, en donde se dice que existe un ceso irreversible de las funciones respiratorias o cardíacas como un criterio A y como un criterio B hay una ausencia irreversible de las funciones del cerebro total, incluyendo lo que es, ya mencioné, que es el tallo cerebral. También en la muerte encefálica, dentro de lo que es la muerte cerebral, se puede hablar de muerte cerebral cortical, en donde, en donde existe necrosis o destrucción del cerebro, de manera especial en lo que es en la neocórtex. Aunque también se puede hablar de muerte del tallo cerebral cuando se involucran solo las estructuras del bulbo, el puente y el mesencéfalo. Aquí se dice que prácticamente la recuperación sería imposible. Eh, el aspecto médico y el aspecto ético tienen que ir de la mano para establecer que precisamente nuestros pacientes han muerto. Y recordar que pues para esto, eh, sobre todo en el aspecto de lo que los pacientes es candidato para hacer trasplantes, siempre que vaya a haber un procedimiento de esta índole, tiene que hacerse por personal que no tenga nada que ver con el, con el equipo de trasplantes, ya que si lo realiza alguno de ellos, pues podría verse comprometida, vaya la manera no ética. Entonces, em, nuestros pacientes se merecen todo el respeto estando con y sin vida, así que el cuerpo siempre debe de tratarse con todo el respeto y la dignidad que se merece. Bueno, yo hablaré sobre la limitación del esfuerzo terapéutico. En primer lugar, es importante considerar la relación médico-paciente como un elemento importante, un elemento central en la ética médica, puesto que a partir de dicho elemento se adquiere un sentido de respeto de los procesos establecidos durante la atención sanitaria, de tal manera que es injustificable confundir entre cuidados intensivos, cuidados paliativos o la limitación del esfuerzo terapéutico con eutanasia, porque desde el punto de vista clínico, ético y jurídico son muy distintos. Ok, también tenemos que limitar el esfuerzo terapéutico como decisión médica se basa predominantemente en el pronóstico cierto de una muerte inevitable a corto plazo. Aquí podemos mencionar que la ausencia, no, perdón, la asistencia médica del paciente terminal es uno de los más importantes
y nobles deberes del personal de salud. Nosotros tenemos la obligación de prestar el auxilio, de atender al enfermo por medio de tratamientos competentes, útiles y eficaces para procurar un mayor bienestar hacia esta persona. También, otro punto importante es la asistencia, la acción de permitir que la enfermedad siga el transcurso natural cuando hay certeza de muerte inminente y el tratamiento es ineficaz de esta manera. Aquí podemos decir que se puede aplicar el tratamiento paliativo, en el cual nosotros no queremos regresar o parar el transcurso de la enfermedad, sino que nosotros queremos ayudarlo a que estos dolores, a que estos signos y síntomas disminuyan de manera pues considerable, para que este paciente pues tenga una muerte digna. El principio de proporcionalidad terapéutica. Esto es importante porque nosotros tenemos la obligación ética de implementar solo aquellas medidas terapéuticas que guarden la debida proporción entre los medios empleados y los resultados previsibles. ¿Qué viene con esto? Que nosotros tenemos que darle todos los tratamientos, las operaciones, todo lo que se le da, tenemos que ver nosotros un beneficio real en el enfermo. También, otro punto importante, las intervenciones en las que esta relación de proporcionalidad no se cumplan, se consideran desproporcionadas y no son éticamente obligatorias. Por tanto, omitir o suspender medidas que han sido juzgadas como desproporcionadas es moralmente legítimo y en algunos casos puede llegar a ser incluso moralmente obligatorio. Por otra parte, esto es importante. Por el contrario, la omisión de intervenciones que han sido juzgadas como proporcionadas son moralmente ilegítimas y podrían representar una forma de eutanasia por omisión, en la cual, aquí tenemos un punto importante, el enfermo no está obligado a someterse a cualquier tratamiento. Cuanto estos tratamientos son demasiado costosos, inaceptables, que desgastan físicamente y psicológicamente no solo a ti, sino al medio que nos rodea, podemos nosotros implementar este tratamiento paliativo, en el cual, como ya mencioné, el enfermo no está obligado a someterse a estos tratamientos y el enfermo él puede decidir qué va a hacer. También tenemos términos, que uno de ellos es encarnizamiento terapéutico, que se entiende como crueldad intencionada con la que se insiste el daño. Pero esta expresión es ofensiva hacia el personal de salud médico. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la intención de hacer un riesgo, un daño hacia la persona, sino aunque los tratamientos, aunque las intervenciones médicas son muy riesgosas e incómodas, nosotros queremos proporcionarle un bien hacia el enfermo. Otro punto importante es la medicina fútil, en el cual tenemos la persistencia en la aplicación de las medidas terapéuticas no indicadas y extraordinarias que evitan que muera el paciente y muy costosas sin un propósito útil. ¿Qué entendemos por esto? Esto es un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque en esto el médico solamente le está viendo un signo de pesos al paciente, en el cual estos médicos lo que hacen, y se da mucho hoy en día. El médico solamente ve qué puede hacerle para este médico tenga un fin de lucro. Entonces, en pocas palabras, está exprimiendo al paciente a que se, a que se someta a este tratamiento, a que se someta a esta cirugía, pero estas cirugías y estos tratamientos son costosos y aparte no les va a generar un beneficio a ellos, solamente al médico, un beneficio económico. Tenemos la enfermedad terminal, en el cual es una enfermedad avanzada que es incurable. Tenemos la falta de respuesta al tratamiento en específico. Aquí se le puede aplicar estos medicamentos que no curan la enfermedad, sino que reduzcan los signos y síntomas que tiene el paciente. Tenemos un gran impacto emocional al paciente y un pronóstico de vida menor a 6 a 8 meses. Tenemos la fase terminal de la vida,
en el cual el médico evalúa las condiciones del paciente hasta el punto de vista en que no pueda intervenir en el transcurso de la enfermedad, en el cual aquí el médico o la enfermera o sus familiares lo que están apoyando al paciente. Aquí se emplea el tratamiento paliativo, que es el que ya mencioné, no ayuda a poder frenar la enfermedad, sino que se centra en los signos y síntomas que tenga y cómo poder estos detenerlos. Y que tenga un pronóstico de vida no mejor, pero que sea beneficioso hacia el paciente en muchos aspectos. Y la situación agónica, en la que precede a la muerte, se produce de manera gradual, tiene un gran deterioro físico, emocional, económicamente, tenemos una debilidad extrema, tenemos alteraciones en el estado de cognición, cognitivo y de conciencia, en el cual en este paciente ya está hilarando, tenemos dificultad de ingestas y muchas veces ya se están estas personas con oxígeno artificial, con muchas veces que están muy atentos a él. ¿Por qué? Porque este pronóstico de vida varía de varias horas a días. Eutanasia, la eutanasia. Pues los griegos empezaron con el término esto más que nada, que proviene del del bueno y thanos de muerte, como de los Avengers, derivado del vocabulario griego. Estos empezaron a tener unas fuertes controversias sobre estar a favor o en contra de pues, finalizar con la finalización de la vida. Pero en sí se han hecho muchos estudios sobre este tema ya que es muy controvertido, pues al final del cuenta, pues ya que los médicos tratamos de alargar el plazo de la vida, pero ¿qué tan ético es alargar tanto el plazo? Es la pregunta que yo me hago a veces en estos casos sobre la eutanasia. Hay varios modelos o características porque una persona debería tener la probabilidad esta de este tratamiento más que nada. Bueno, continuemos. Esto se puede clasificar como activa o pasiva. ¿En qué se basa esto? Bueno, la activa es la administración del fármaco que nos va a hacer acelerar la muerte, que es la eutanasia más comúnmente conocida. Y la pasiva es cuando un paciente que requiere cierto medicamento para los síntomas o esto, o para aplazar su estado de vida, se interrumpen y deja de seguir el tratamiento, pues es evidente que esta persona va a fallecer a falta de su enfermedad que tiene, pues, y a falta de sus medicamentos. Es como una eutanasia, pero pues interrumpida y con más dolor, ya que con la otra pues puedes evitar el dolor, la activa, pero pues volvemos a lo mismo, que la gente no está tan a favor de la muerte. Argumentos a favor de la eutanasia. Pues sí, a mí también como persona, si estoy en un estado de descomposición o un estado pues muy triste, pues más que nada como dicen, ¿para qué quiero una mala calidad de vida o una alta agonía como el enfermo? Pues dirían, hay que tener el derecho de morir con dignidad, ¿no? Ya que los médicos aplazan mucho la vida, pues yo que también deberíamos saber cuándo es justo terminarla o hasta cuándo hemos llegado a nuestras capacidades de aplazamiento, más que nada. Sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? La sedación es el uso de medicamentos regularizados y con una firma del paciente para sanar el dolor y dar un tratamiento terapéutico ya más invasivo sin que este sienta dolor pues el paciente. Hay varias formas, indicaciones sedativas, cuando el tratamiento no ha respondido, cuando ya esté en delirio extremo, o sea, no puedes tener un paciente, hay que tenerlo sedado para que pueda tener una muerte ni siquiera más digna y no con tanto dolor. Hay veces que el paciente no va a tener una conciencia, pero es con el consentimiento de los familiares.
La clasificación es en primaria y secundaria. La primaria es, como se dijo, es para un fin terapéutico, la sedación y disminución del dolor del paciente. Y la secundaria es un conjunto que va por un tratamiento de medicamentos que es adyacente. Intermitente, como su nombre lo dice, tienes pausas de alerta, de conciencia de la persona sedada, y no es una sedación continua. A diferente que la continua, que sí, se mantiene en estado de sedación constante. Superficial, que el paciente puede tener cierto tipo de interacciones. Vaya, el paciente no está totalmente dormido ni tiene pérdida de la conciencia, a diferencia del profundo. El profundo sí está en un sueño profundo, como su nombre lo dice, y no hay contestaciones ni respuestas de alerta del paciente. La paliativa y la terminal, que la terminal ya es en graves casos donde el paciente pues ya en realidad tiene demasiado dolor y tiene que ser una sedación constante, o si tiene algunas fallas en su cuerpo que ya no lo permiten pues seguir normalmente como un estado fisiológico. Estos son tipos de diagnósticos donde se debe llevar a cabo contra un diagnóstico correcto de la enfermedad terminal. La expectativa de vida debe ser de días y horas y el objetivo será reducir el sufrimiento más que nada. Bueno, esto es todo. Bueno, ahora vamos a estar hablando sobre lo que es la perspectiva neurológica de muerte. Aquí se van a estar evaluando criterios o se pueden decir signos y síntomas que nos están indicando la muerte de un individuo. Ahora, la literatura maneja como la muerte clínica el hecho de que deje de respirar o de latir el corazón del paciente. Pero muchas veces lo que se hace, y es lo que vamos a estar tratando a lo largo de la presentación, pues es de qué manera se puede decir que hay una muerte cerebral, porque hay que recordar que hay ciertos pacientes a los que se les conecta y reciben ventilación por vías mecánicas o básicamente están vivos o su corazón sigue funcionando, pues a raíz que están conectados a la corriente eléctrica. Sin embargo, el tallo cerebral u otras zonas anatómicas del cerebro ya no están funcionando. Entonces, a estos pacientes se les tiene que monitorear porque, como mencioné, van a haber criterios que nos van a decir si sí falleció o si sí hay muerte clínica más bien, o muerte neurológica. Como mencioné, la muerte clínica pues es el cese de las funciones del tallo y la corteza cerebral, ya no va a haber respuesta y a raíz de que no hay respuesta pues no hay un estímulo. La muerte cerebral va a ser una presencia nula de actividad neuronal medida por un electroencefalograma. El electroencefalograma básicamente mide la actividad en la que se va a ver en una imagen que ahorita voy a mencionar, que voy a mostrar, perdón, se suelen ver, no se ven actividad. De hecho, aquí en la imagen de aquí, que se observa al lado, así se soldría ver, si se dan cuenta hay actividad, sin embargo cuando no hay, pues es una línea en horizontal, perdón. También se suelen ver por angiografía y en la angiografía no se suele ver que hay riego sanguíneo y por SPECT, que es otro estudio. Bueno, ¿cuáles son los criterios de la muerte cerebral? A lo largo de los años han habido diferentes criterios. Ahorita de los más relevantes son los criterios de Harvard, que es cuando el paciente está en un coma irreversible. Algo que tenemos que saber nosotros es la causa del coma. No podemos dar un diagnóstico de muerte cerebral si no sabemos el por qué. Y también está que son estos tres criterios. Un cerebro permanentemente no funcionante, así se menciona. Hay ausencia de respuesta motora ante estímulos externos, por ejemplo, el ruido. O hay otra que es al paciente se le induce el dolor físico, algún traumatismo de bajo grado y no hay respuesta. Falta de respuesta a la exploración de los nervios craneales, falta automatismo ventilatorio y cardíaco, los ojos de muñeca, que los ojos de muñeca se observan aquí en estas dos imágenes, en la que el tallo lo que hace es que cuando tú giras tu cabeza hacia la izquierda, por ejemplo, tus ojos van a ir hacia el lado derecho. No siguen el trayecto de tu cuello. Entonces, cuando se está hablando de ojos de muñeca,
Básicamente, como se ve en la imagen, que es la maniobra de cabeza de muñeca sin respuesta, pues los ojos van a ir recto, no va a haber movimiento, que son lo que le llaman los ojos de muñeca. Y pues no va a haber respuesta al vestíbulo ocular abolidos. El tercer criterio es que se encuentra conectado al ventilador, como les mencioné, ventilación mecánica, y pues no hay reflejos ventilatorios tampoco. Miren, esta es la maniobra del reflejo oculocefálico, que son los ojos de muñeca, y les menciono el tallo encefálico intacto, que es lo que debería de suceder, dirige los ojos en la dirección opuesta a la que se dirige la cabeza. ¿Y cuáles son los nervios que están aquí afectados? Pues es el par craneal, el 8, el 3 y el 6. Y estos son los lineamientos que se establecieron en 1955 en respecto a consideraciones éticas, porque antes de estos no se consideraban puntos éticos para diagnosticar muerte clínica o muerte neurológica. Que son estos: que haya coma estructural, que el origen sea conocido, como mencioné, que haya un daño irreversible, una hemodinamia estable, o sea, que el coma no haya sido producido por un problema en la sangre, que el paciente no esté hipotérmico, que haya ventilación y oxigenación adecuada. En este caso, pues, esto es lo que tiene que haber antes: ausencia de enfermedades metabólicas importantes y ausencia de fármacos o drogas que actúen en el sistema nervioso central. Después están estos que son en 2001, que son los pasos para determinar la muerte cerebral. Pues esto es lo que uno debe realizar para saber si hay muerte cerebral o no. Primero, hay ausencia de respuesta motora generalizada y ocular, posterior al estímulo álgico. Álgico viene de dolor. Entonces, como mencioné, se suele dar un estímulo para que el cuerpo reaccione ante un dolor y el cuerpo no va a reaccionar. Reflejo del tallo cerebral ausente. Va a haber falta de movimientos de la cara al apretar la articulación temporomandibular, que es la que se ubica más o menos en esta parte. Y ahí se ven implicados el trigémino, porque el trigémino pasa por ahí, y el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que es el que controla los de la expresión facial. Va a haber ausencia del reflejo de la luz en el ojo, que va a ser implicado en el segundo y el tercer par craneal. Y va a ser la prueba de apnea positiva. La prueba de apnea positiva, pues, es un poco compleja, pero lo que más nos importa, o lo que en muy resumidas cuentas, es que el paciente se le va a inducir que aumenten los niveles de CO2. Entonces se puede presentar una hipercapnia. Entonces va a aumentar de 2 a 3 milímetros de mercurio por cada minuto de apnea. Estos se suelen hacer entre unos 5 a 6 minutos, considerándose, si es positivo, cuando alcanza una presión parcial de CO2 mayor a 60, o con un incremento de la presión parcial de CO2 basal mayor a 20 milímetros de mercurio. Bueno, además de los exámenes o de las pruebas que se tienen que realizar, hay exámenes complementarios, que el estudio pues es un electroencefalograma, que es plano, como mencioné, es una línea completamente horizontal, una TAC o una resonancia magnética de cráneo, en la que se observan imágenes patológicas. La angiografía, como dije, no hay flujo o no hay riego sanguíneo, potenciales embocados en la ATC, que estos van a ser ausentes, el SPECT, que no va a haber flujo, y el Doppler transcraneal, que este tiene un asterisco porque este es más importante en niños, no se suele realizar en adultos. Y bueno, estas son imágenes. Aquí, la que se ve en la esquina superior izquierda, se observa una angiografía en la que no hay riego. En la de acá, en la de abajo, es el electroencefalograma isoeléctrico, esa era la palabra correcta. Pues como mencioné, es una línea plana, básicamente. Un SPECT, y pues aquí estudios de imagen, que se suelen ver, que se ven imágenes patológicas. De hecho, en la que está en la esquina superior hasta la derecha, se suele ver ahí un tejido blanquizco, que no debería de ser así, por ejemplo. Este no es mío. Bueno,
van a haber argumentos que se presentan a favor de la eutanasia. La verdad es un tema muy complicado de debatir. Sin embargo, los que quise destacar que menciona la literatura es que haya libertad de autonomía como derecho absoluto. Muchas veces el paciente se ve con esa mentalidad de que es una carga, porque él sabe que su calidad de vida pues no es la mejor y él lo ve del lado que prefiere pues ya descansar que estar luchando por algo que ya no hay remedio. Por ejemplo, si fuera en el caso de una enfermedad terminal o una enfermedad que no tiene cura. Y pues además de que tienen el derecho a morir con dignidad, morir sin dolor, básicamente, evitar la agonía, el desespero, los problemas psicológicos que se vienen ya al final de una etapa terminal de una enfermedad, porque ellos buscan morir tranquilos y en paz. Sin embargo, aquí hay muchos criterios también que se mencionan, por ejemplo, que el paciente tiene que estar en sus 5 sentidos o en sus 5 esferas y realmente conocer el por qué quiere pues realizar la eutanasia. En el caso pues que presente alteraciones neurológicas o alguna enfermedad neurodegenerativa, pues no se suele atribuir a que realmente lo quiera porque se le suele vincular con la enfermedad ya subyacente el hecho de decir ya me quiero morir, ya me quiero morir. Sin embargo, pues eso lo tenemos que valorar nosotros y sobre todo pues que él esté diciendo es que voy a tener una mala calidad de vida y aparte porque suelen tener resentimiento con sus familiares, el hecho pues de que sigan haciendo que ellos también tengan una mala calidad de vida con un agotamiento físico y mental. La sedación paliativa. A ver, esto lo cortas. Sedación paliativa. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para realizar la sedación paliativa? Yo puse los más importantes. Esta se suele dar cuando el tratamiento ya no ha respondido, ya se ha hecho todo lo médicamente posible, hablando pues de tratamiento farmacológico, no farmacológico, invasivo, no invasivo, quirúrgico, lo que sea. Entonces es cuando se suele realizar la sedación. Se debe administrar para aliviar la situación del paciente. En este caso, no va de la mano con la eutanasia, porque en la eutanasia lo que buscan es hacer una muerte. Es una muerte, este, vamos a decir, no segura, pero vamos a decir una muerte digna. Entonces, muchas veces estos pacientes ya están delirando o realmente lo que busca aquí es calmarlo ya en sus últimos minutos, porque casi todos estos pacientes pues son de la tercera edad y pues ya por la edad básicamente pues empiezan a haber muchas enfermedades subyacentes y arraigado a estas raíces, arraigado a estas enfermedades, pues el paciente ya busca su comodidad. Sin embargo, la sedación no es por algo que uno haya solicitado, sino que son, pues vamos a decir que tratamiento, se puede decir de alguna manera, para que el paciente ya no sufra, sobre todo. Ya es todo.